Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Derecho Penal. Antes de comenzar a abordar los tópicos que vamos a desarrollar durante el presente video, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Por lo tanto, eh, denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones en relación a los distintos materiales que estoy compartiendo a través de esta plataforma y mis diversas redes sociales como son Facebook e Instagram. Durante la transmisión del video estarán apareciendo tanto eh, el Facebook, donde ustedes podrán localizarme, el personal, el del despacho y el de un grupo de estudio, donde además de compartir este tipo de material videográfico, también les comparto algunos materiales por escrito en relación a algunos artículos que he escrito para una revista digital que lleva por nombre Abogados 24/7 Latinoamérica. Eh, Expuesto lo anterior, vamos a adentrarnos entonces a nuestra materia. Durante nuestra última sesión estuvimos analizando el tema relativo a las diversas formas de autoría que contempla la legislación penal en México, tomando como referencia el Código Penal Federal, el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Punitivo del Estado de México. Y mencionábamos que en esta ocasión íbamos a analizar lo relativo a la participación. En ese orden de ideas, entonces, podemos precisar que la participación es la libre y dolosa intervención en el delito ajeno, es decir, el delito de otra persona. La participación invariablemente implica un concepto de referencia que aparece ligada a un hecho ajeno, por lo que invariablemente tiene el carácter de accesorio. Por esto la complicidad, la instigación son consideradas como formas de participación. La participación consecuentemente es un concepto de referencia en relación con otro delito principal, dado que participar significa cooperación dolosa en un delito doloso de carácter ajeno. La participación solamente puede darse en los delitos dolosos, pues ya habíamos explicado con antelación que esta es imposible que se actualice en los delitos de carácter culposo. Al respecto, el autor Francisco Muñoz Conde nos comenta que cuando hay cooperación dolosa en un delito doloso o ajeno, habrá participación. La participación entonces es la intervención de un sujeto en forma intencional en un delito doloso ajeno. Esto implica entonces que el partícipe no quiere el delito para sí, sino más bien para otra persona. Es por ello que tanto la complicidad y la instigación son formas de participación. De esta forma, entonces, el artículo 103 en sus fracciones quinta, sexta, séptima y octava del Código Penal Federal versa de la siguiente manera. Artículo 13. Son autores o partícipes del delito, fracción quinta, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, es decir, nos está hablando de la figura del instigador. Fracción sexta, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Se está haciendo referencia al auxiliador. La fracción séptima refiere los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior del delito. Aquí nos está hablando del encubridor impropio. Y la fracción octava refiere que los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se puede precisar el resultado que cada quien produjo, es decir, nos está hablando de la complicidad correspectiva o la autoría indeterminada. Ahora bien, el artículo 22
fracciones cuarta, quinta y sexta del Código Penal de la Ciudad de México al respecto establecen lo siguiente: artículo 22, formas de autoría y participación. Son responsables del delito quienes, fracción cuarta, determinen dolosamente al autor a cometerlo. Aquí nuevamente se nos está haciendo referencia a la figura del instigador. La fracción quinta dice: dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión. Aquí se refieren específicamente a la figura del auxiliador. Y la fracción sexta refiere que con posterioridad a su ejecución auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito, es decir, nos está hablando del encubridor impropio. Finalmente, el artículo 11, párrafo segundo, incisos A, B y C del Código Penal del Estado de México establece con relación a la participación lo siguiente. Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Son partícipes, inciso A, los que instiguen a otros mediante convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso, es decir, el famoso instigador. Inciso B, los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo, es decir, nos está hablando de la figura del auxiliador. Y finalmente el inciso se refiere los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior, es decir, el encubridor impropio. De lo anteriormente expuesto, entonces podemos concluir que la participación en materia penal es un concepto de referencia en relación con otro delito principal, por lo que participar consistirá entonces en la cooperación dolosa en un delito doloso de carácter ajeno, es decir, la libre participación en un delito doloso de otra persona, o lo que es lo mismo, contribuir en la comisión de un delito ajeno. Esto implica entonces que el partícipe no quiere el delito para sí, sino para otra persona. De ahí que también tanto la complicidad como la instigación sean formas de participación en el delito. Una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar a cada una de las figuras que mencionamos con antelación de manera en particular, y comenzaríamos por analizar a la figura del instigador. En relación al instigador, el autor Gustavo Camacho refiere que esta es la persona que determina dolosamente a otro para la comisión de un delito doloso, es decir, interviene determinando el hecho delictivo de otro. La instigación es referida como autoría intelectual. Ahora bien, por su parte, Raúl Plasencia nos comenta que la inducción implica una serie de actividades realizadas por un sujeto a través de las cuales determina a otra persona de manera dolosa al delito cometido por él. Y en este sentido, el Código Penal Federal, en su artículo 13, fracción quinta, lo regula de la siguiente manera: los que determinen dolosamente a otro a cometer un delito. El inductor entonces hace surgir en el inducido los motivos extraños a él que le determinan a la comisión del delito. Los medios pueden ser múltiples, desde la amenaza, el halago, el ofrecimiento de un precio o recompensa si se ejecuta el hecho, la promesa de una retribución posterior de cualquier clase, el abuso de una situación de preeminencia que comparta con otra sumisión del inducido, como pudiera ser en este caso la patria potestad. Ahora bien, en relación a los medios que utiliza el inductor sobre el inducido, en el caso particular yo discrepo en relación a lo que comenta Raúl Plasencia, quien refiere que en estos casos puede ser múltiple, incluyéndose a las amenazas,
el ofrecimiento de un precio o recompensa si se ejecuta el hecho, la promesa de una retribución posterior de cualquier clase, el abuso de una situación de preeminencia que comporta otra sumisión del inducido, como puede ser la patria potestad. Pues desde mi particular punto de vista, en caso de que exista coacción sobre el individuo, propiamente no estaríamos en presencia de la figura de la inducción, sino más bien en este caso en la figura del autor mediato e inmediato, ya que hay que recordar que para tales casos el primero obliga al segundo a realizar un delito en contra de su voluntad mediante la coacción física o moral, puesto que el autor mediato utiliza al autor inmediato como su instrumento para ejecutar en este caso el delito en contra de su voluntad, situación que no se da en el caso de la inducción, pues como lo habíamos indicado y de acuerdo a los conceptos que han aportado otros autores, la persona es de alguna manera inducida para cometer el delito, es decir, es convencida. Es por las razones anteriores que no estoy de acuerdo con que el inducido pueda darse a través de alguna amenaza o una coacción. Bien, ahora los artículos 22, fracción cuarta del Código Penal de la Ciudad de México regulan a la figura de la instigación al referir en forma expresa lo siguiente. Artículo 22. Formas de autoría y participación son responsables del delito quienes, fracción cuarta, determinen dolosamente al autor para cometerlo. En forma análoga, el artículo 11, párrafo segundo, inciso A del Código Penal para el Estado de México, en cuanto a la instigación en el delito, dispone lo siguiente. Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Son partícipes, inciso B, los que instiguen a otros mediante convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso. De lo anterior se desprende entonces que la instigación consiste en determinar dolosamente a otra persona para que cometa un delito, y ello se hará por medio del convencimiento y no a través de la coacción o las amenazas, como erróneamente refiere Raúl Plasencia. Ahora bien, por cuanto hace a la figura del cómplice, la doctrina ha observado a esta figura como a la persona que presta dolosamente auxilio o cooperación en el injusto doloso de otro. La propia doctrina en la materia se ha referido a los cómplices primarios o secundarios, naturalmente en relación con lo dispuesto en las respectivas leyes de los países. Se dice entonces que es cómplice primario el que presta auxilio o cooperación material necesaria para la comisión del hecho, lo que genera confusión entre lo que es la complicidad primaria y la coautoría. En la complicidad secundaria, que solo puede constituirse a través de la cooperación, se puede dar en dos formas, a saber, la cooperación a la ejecución y la cooperación posterior a la ejecución, por acuerdo anteriormente prometido. El auxilio es una prestación de ayuda, en tanto que la cooperación es la prestación de ayuda tácita o expresamente aceptada. Al respecto, el autor Raúl Plasencia refiere que por cómplice la doctrina entiende a la persona que auxilia o coopera dolosamente en la ejecución de un delito con actos posteriores, anteriores o simultáneos, y en ese sentido cómplice será el que con su contribución no decide el sí y el cómo de la realización del hecho, sino solamente favorece o facilita para que el delito se realice. De esta forma, los artículos 13, fracciones sexta y séptima del Código Penal Federal, así como 22 fracciones quinta y sexta del Código Penal de la Ciudad de México, en forma respectiva, versan de la siguiente manera. Artículo 13. Son partícipes
son autores o partícipes del delito, fracción sexta, los que dolosamente presten o ayuda o auxilien a otro para su comisión. La fracción séptima nos dice los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y por su parte el artículo 22 del Código Punitivo de la Ciudad de México nos dice lo siguiente: formas de autoría y participación: son responsables del delito quienes, fracción sexta, dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión. Y la fracción séptima, con posterioridad a su ejecución, auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior. La primera de las fracciones se refiere al auxiliador y la fracción séptima se refiere propiamente al encubridor impropio. Ahora bien, por su parte el artículo 11, fracción segunda, incisos E y F del Código Penal para el Estado de México, refieren expresamente lo siguiente: artículo 11, la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Fracción segunda, son partícipes, inciso E, los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo, es decir, nos está hablando del auxiliador. Y por su parte el inciso F refiere los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior, es decir, el encubridor impropio. De esta forma, entonces, podemos concluir que conforme a la regulación de la figura de la participación por las diversas legislaciones que estuvimos analizando, pues es factible, como refiere la doctrina, distinguir entre cómplices primarios y cómplices secundarios. Los primeros son aquellos que dolosamente prestan auxilio a otro para la comisión de un delito, idea que desde luego retoman los artículos 13, fracción quinta del Código Penal Federal, 22, fracción quinta del Código Penal de la Ciudad de México, así como 11, párrafo segundo, inciso B del Código Penal del Estado de México, en donde desde luego cabe la posibilidad de una ayuda o auxilio para realizar actos preparatorios del delito, siempre y cuando éste se realice. En tanto que la complicidad secundaria comprende a los que con posterioridad a la ejecución del delito auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción sexta del Código Penal Federal, 22, fracción sexta del Código Punitivo de la Ciudad de México, así como 11, fracción segunda, inciso C del Código Penal para el Estado de México. No obstante lo anterior, de acuerdo a lo que versan estos preceptos, será conveniente distinguir entre la psíquica y la psíquica. La primera consiste en consejos, es decir, mediante ideas que fortalezcan la voluntad de actuar en el autor principal, y en tanto que la segunda implica o comprende hechos materiales. En cuanto al aspecto temporal, es de destacarse que la complicidad no implica que la ayuda o auxilio sean para realizar el hecho principal, sino que puede referirse a actos meramente preparatorios. Respecto de la ayuda o el auxilio, es ampliamente debatible determinar lo que comprende y refiere. Sin embargo, bastará que se presente la figura de la ayuda o el auxilio. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las diversas formas de autoría y participación en el delito, y estaríamos analizando de manera particular a la figura del encubrimiento, dado que algunos códigos penales contemplan a esta figura no como una forma de participación, sino propiamente como un tipo autónomo, tal y como ocurre tanto en el Código Penal Federal, el Código Punitivo de la Ciudad de México y el del Estado
de México, pero esto lo estaríamos haciendo en un siguiente video. Sin más que comentar por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.